Quedan aún innumerables misterios sin resolver por el mundo, ya que existen muchos sitios inexplicables, cuyo origen se desconoce. Aquí mostraremos los lugares antiguos más sorprendentes, que actualmente siguen desconcertando a los expertos, y cuya antigüedad puede ser aún mayor que la dada por la historia oficial. La Gran Muralla India. La Gran Muralla China es catalogada como una de las nuevas maravillas de la antigüedad y es mundialmente conocida. Sin embargo, existe otra gran muralla no tan conocida que, aunque con menos longitud, también presenta unas características sorprendentes. En el corazón del Rajastán, en la parte occidental de la India, serpentea a través del árido terreno una muralla que se extiende a lo largo de 80 kilómetros, que forma parte del sistema defensivo del fuerte de Cumhalgarh. Contiene 7 puertas y 7 puentes levadizos, cada uno de ellos protegido por una inmensa torre de vigilancia. Algunas partes de la muralla de piedra llegan a alcanzar los 15 metros de altura, mientras que otras están cubiertas por la arena, como signo de pertenecer a un remoto pasado. Oficialmente se atribuye su diseño y construcción al Maharaja Rana Kum, hacia la mitad del siglo XV. Sin embargo, los residentes de Cumhalgarh consideran que la Gran Muralla siempre estuvo ahí, y nadie sabe con exactitud el momento de su construcción ni quién la llevó a cabo. Quizá esta fortaleza podría ser la prueba de que hubo en un pasado remoto una desconocida civilización en la India. Las casas dragón. En la isla griega de Eubea existen unas construcciones que nada tienen que ver con la Grecia clásica. Parece ser que se remontan a un periodo bastante anterior y pertenecientes a una civilización desconocida. Nos referimos a las casas que los lugareños bautizaron como Dracospita o Casas Dragón. Se trata de unas edificaciones construidas en su totalidad a partir de megalíticos descomunales. Las paredes están formadas por unos enormes y pesados bloques, y el techo está cubierto por losas de piedra. Las entradas también están perfectamente diseñadas con dinteles desproporcionados que permiten acceder a unas estancias bastante amplias que tienen incluso estanterías en su interior. ¿Qué clase de utilidad tenían estos edificios? Nadie lo sabe. Es un enigma, aunque se especulan diversas teorías, entre ellas que podrían ser simples casas, puntos defensivos o templos de adoración. Desde luego, estas son algunas de las hipótesis que se barajan, pero lo cierto es que nadie conoce con qué propósito se construyeron. Se han contabilizado más de 20 dentro de la isla, y la mayoría se encuentran localizadas entre los montes Oshi y Stira. Los expertos han quedado completamente desconcertados en lo que respecta a estas edificaciones. No saben cómo pudieron mover y colocar estos bloques de piedra que pesan varias toneladas. Hay quienes opinan que estas construcciones fueron realizadas por los gigantes que describe la mitología griega. Como parece imposible que estos bloques de piedra fueran movidos por humanos, esto, unido a que se desconoce quiénes fueron sus constructores, hace que las leyendas locales que hablan de gigantes estén muy extendidas. Por otra parte, también es muy significativo que en estas leyendas se mencione la palabra dragón. Precisamente ese es el nombre que reciben, y tiene que haber alguna razón para ello, aunque no hay duda de que forman parte de la cultura sobrenatural de este misterioso lugar. Templo de Borobudur. Si nos trasladamos a la isla de Java, en Indonesia,
existe un increíble monumento que parece resistir impasible el paso del tiempo y supone una excepcional prueba de tecnología antigua, desconocida hasta ahora. Hablamos del Templo de Borobudur, una joya arquitectónica con unos cortes tan precisos y limpios que parece haber sido construido con algún tipo de maquinaria láser. Esta habría sido utilizada en cada uno de los 55.000 metros cúbicos de bloques que componen la estructura, incluyendo formas angulares y otras más redondeadas. Además, hay que añadir el perfecto ensamble de las piezas, sin utilizar mortero o argamasa. Borobudur sirve como santuario budista y forma una especie de pirámide escalonada de 10 niveles, con casi 35 metros de altura. Desde el aire, todo en su conjunto parece formar un mandala geométrico, decorado por 2.672 relieves y 504 estatuas de Buda, con estupas, bóvedas mortuorias, replicadas una tras otra como si fueran hechas con un mismo molde. Estamos ante otra enigmática edificación, ya que se desconoce la época en la que fue levantada y quiénes fueron sus autores. Lo único documentado es su redescubrimiento, realizado en tiempos recientes por el gobernador británico de la isla de Java, Thomas Stamford Raffles, quien fue informado en 1814 acerca de un gran monumento en el interior de la espesa jungla, cercana a la aldea de Bumisegoro. A partir de esa fecha, el mundo conoció su existencia, y desde entonces se ha conservado como un centro sagrado del budismo. Sin embargo, nunca se supo cuál era la verdadera finalidad de este santuario. A día de hoy, sigue siendo un misterio quiénes fueron los responsables de su construcción y qué les motivó a levantarla. Mausoleo de Velevi. Turquía cuenta con mucha historia que se traduce en numerosos monumentos realizados con diferentes estilos, por distintas civilizaciones y en varias épocas. Entre sus muchas maravillas antiguas, hablaremos de una que pasa desapercibida, pero contiene muchos misterios aún por resolver. Cercano a la ciudad de Éfeso, se halla el Mausoleo de Velevi, una masa de rocas de forma cuadrangular que se yergue en mitad del terreno, y si la analizamos, nos dará detalles acerca de su enigmático pasado. Oficialmente es considerado un mausoleo helenístico. Sin embargo, no existen pruebas sobre ello, tan solo algunos detalles que bien pudieron ser añadidos con posterioridad, confundiendo así la fecha del origen de su creación. Hay que destacar los inmensos bloques utilizados en la construcción. Estos fueron colocados alrededor de un gigantesco bloque de roca madre original, recortado directamente de la ladera, dejando paredes de más de 10 metros, perfectamente planas. Se compone de una cámara interior en forma piramidal, que nadie sabe qué contenía realmente. Cuenta con los mismos extraños bultos o tetillas que sobresalen de los bloques, igual que pueden verse en los monumentos más importantes de Perú o Egipto, una seña de identidad de los grandes constructores antiguos. Aparte de poseer una exquisita decoración y una unión de bloques perfectamente tallados. Todo esto hace pensar en la posibilidad de que el mausoleo de Velevi no fuera construido con ese propósito ni por ninguna civilización conocida. Pobashin. La última rareza la encontramos en Siberia, dentro del lago Terehol. Allí, una de sus islas se encuentra ocupada, casi en su totalidad, por una fortaleza rectangular llamada Pobashin, que significa casa de arcilla.
Fue descubierta hace poco más de 100 años y ha sido datada oficialmente hacia el año 800 después de Cristo, desconociéndose su función original. Los expertos no se ponen de acuerdo y teorizan con la posibilidad de que habría servido de fortaleza, prisión, monasterio o lugar de retiro religioso, incluso un puesto de observación astronómica. Los arqueólogos encontraron tablillas de arcilla con pies humanos marcados, dibujos de colores en el yeso de las paredes, puertas gigantes y fragmentos de madera, pero nada sustancial que ofreciera respuestas sobre su propósito. Resulta muy extraño que se molestasen en acondicionar una isla entera y luego se olvidara durante siglos. Además, no hay ningún registro ni mención sobre ella, ni tampoco la razón de su abandono. Pero lo más intrigante es que no se ha encontrado ningún sistema para calentar las casas, teniendo en cuenta que es un lugar muy frío, ya que se encuentra en medio de un lago a unos 1300 metros sobre el nivel del mar, en las montañas Sengelen del sur de Siberia, por lo que, debido a esas bajas temperaturas, se necesitaría de algún sistema de calefacción, y sin embargo no se ha hallado absolutamente nada. Algo bastante extraño. A menos que hubiera sido construida en un periodo en el que no fuera necesario proporcionar calor a la vivienda, porque el clima entonces era mucho más suave. Claro que eso habría tenido lugar en una época muy antigua, alrededor de varios miles de años antes del comienzo de la última glaciación. Por lo tanto, viendo estos datos, todo indica que los misterios que rodean a Po Bashin están todavía muy lejos de ser resueltos. Así que, por ahora, se une a la larga lista de lugares construidos por una civilización o civilizaciones desconocidas en un remoto pasado perdido en el tiempo. En una remota región del Tíbet, conocida como Kham, habitada por los Tanguts y el pueblo Qiang, se elevan sobre varias decenas de metros unas construcciones que cuentan con una historia desconocida. Se trata de las Torres Himalayas, o también llamadas Torres Estrella, por su similitud con ese astro, las cuales se ven integradas en el paisaje como si siempre hubieran estado allí, y al mismo tiempo destacan entre las casas y la vegetación, sin encajar lo más mínimo con la arquitectura del lugar. Hay aproximadamente unas 250 torres tibetanas, y se desconoce por completo quién o quiénes las construyeron, ni la época a la que pertenecen, y mucho menos para qué las hicieron. Oficialmente, se han realizado estudios por carbono 14 a diferentes muestras de la estructura de madera, que han determinado una antigüedad de 2000 años. Sin embargo, esta datación ha sido cuestionada, entre otras razones, porque los textos más antiguos de aquella época no las mencionan en ningún momento, lo que las convierte en un auténtico misterio. Hay otras muchas torres levantadas en toda la zona del Himalaya. Sin embargo, las que tienen forma de estrella solo pueden encontrarse en el llamado Corredor Tribal, un territorio que se encuentra entre China y el Tíbet, que ha estado despoblado durante muchos siglos. Pero lo que más llama la atención son las colosales dimensiones de estas torres, que llegan a alcanzar los 60 metros de altura, el equivalente a un edificio de 25 pisos, y sus líneas se muestran perfectamente rectas, a pesar del tiempo transcurrido, lo que hace evidente que sus constructores sabían perfectamente lo que hacían. Además, los habitantes de esa zona declaran que estos enormes rascacielos han sido capaces de soportar los innumerables temblores sísmicos que suelen azotar ese lugar, incluso durante muchas generaciones. Hay quienes opinan que su forma de estrella de 8 puntas, a veces de 12, proporciona una gran estabilidad a la construcción, a pesar de su altura, aunque también favorece que la base sea mucho más ancha que la cúspide.
Otros, sin embargo, creen que su forma estrellada representa cierto simbolismo relacionado con los dioses y el firmamento. También se ha especulado que la función de estas torres podría haber sido la de ser puestos de vigilancia e incluso ser puntos clave de defensa, aunque también existe una antiquísima leyenda tibetana que relaciona estas torres con algo parecido a un cable que conectaría el cosmos con nuestro planeta, es decir, que pondría en contacto a los mortales con unos supuestos dioses. En los libros Kanjur y Tanjur, dos de las obras más importantes de los textos budistas tibetanos, se detalla cómo esos dioses visitaban con gran frecuencia la Tierra en unos aparatos parecidos a unas esferas transparentes voladoras, que denominaban perlas del cielo. ¿Es posible que las torres del Himalaya representen la conexión con esos supuestos seres y las estrellas de donde procedían? La siguiente estructura fue descubierta en el año 1938 por una expedición impulsada por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, cuya misión era recoger información sobre una enorme área desconocida llamada Khorasmia, dentro del Gran Irán, lo que hoy día se corresponde con Uzbekistán. Esa zona ya fue mencionada en antiguos textos griegos y romanos, y la describían como un territorio desértico y totalmente deshabitado. Sin embargo, la expedición soviética encontró algo realmente sorprendente. En medio del desolado desierto, aparece una construcción en forma circular de casi 100 metros de diámetro, con 8 torres de vigilancia y una muralla que las une de 7 metros de espesor. Además, cuenta con un foso exterior de 15 metros de ancho y 3 de profundidad, lo que hace que esta estructura parezca una fortaleza muy bien protegida. Este sorprendente lugar pasó a denominarse Koi Krilgan Kala, que significa la fortaleza de la oveja perdida, un nombre un tanto peculiar. En el centro del complejo hay algo parecido a un destacado edificio principal que abarca unos 50 metros de diámetro. Cuenta además con 2 plantas y en total mide unos 10 metros de altura. El edificio principal, que ocupa la mitad del espacio amurallado, está rodeado de otras pequeñas edificaciones hasta completar todo el espacio protegido. Su diseño recuerda a una pequeña Atlántida, perdida en medio del desierto, que podría haber sido en la antigüedad un importante emplazamiento para el reino de Khorasmia, gobernado por las dinastías iraníes, y se especula que su construcción tuvo lugar durante el primer milenio antes de Cristo. Sin embargo, a pesar de las excavaciones y de todos los estudios realizados hasta la fecha, se desconoce cuál fue el verdadero propósito de esta singular edificación, ya que los expertos debaten varias hipótesis, entre ellas ser un centro religioso dedicado a rendir culto a Zoroastro, o bien una fortaleza-estado, e incluso un observatorio astronómico. Como vemos, nadie sabe nada. En la cordillera de los Andes, a 3000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la ciudadela de Cuelap, hogar de la tribu de los chachapoyas, un término que proviene del vocablo aymara chacha, gente, puyu, nube, y que define a su pueblo como la gente de la niebla. Esta definición es muy acertada si se tiene en cuenta dónde está situada dicha ciudadela, nada menos que en la cima de un promontorio con vistas al valle de Utcubamba. Estas ruinas fueron descubiertas en 1843 por el juez Juan Crisóstomo Nieto, tras 2 siglos de abandono, después del colapso de la cultura chachapoyas hacia el siglo XVI. En un primer momento, se pensó que Cuelap era una fortaleza, debido a la ubicación estratégica y a sus ciclópeos muros de piedra, que llegan a medir hasta 20 metros de altura. Todo esto sugería que podría ser un emplazamiento militar. Sin embargo,
El increíble complejo abarca una extensión nada despreciable de 65.000 metros cuadrados y no solo contiene edificios militares, también hay unas 400 construcciones de forma circular que servían como viviendas, templos y otros edificios de carácter civil, lo que convierte a Cuelap en una inmensa ciudad amurallada, cuya población aproximada podría ser de 3.000 habitantes, lo que hace de este complejo amurallado un excelente bastión defensivo contra otras tribus hostiles. Por todo esto, Cuelap está considerado como el lugar arqueológico más grande del Nuevo Mundo, y hay quienes dicen que es el segundo Machu Picchu. Su arquitectura es similar a la que se halla en la zona cultural de los Chachapoyas, y su levantamiento es atribuido lógicamente a este pueblo. Sin embargo, nadie se explica cómo esta cultura fue capaz de erigir este lugar, ni cómo transportaron la inmensa cantidad de bloques de piedra necesarios para su construcción. Hay que tener en cuenta que el nivel arquitectónico es bastante avanzado, tiene sistemas de drenaje, accesos estratégicos y, en general, edificios bien planteados. Si realmente los constructores fueron los Chachapoyas, ¿en qué momento de su historia y de qué manera perdieron ese conocimiento? De lo que no hay duda es que Cuelap es una maravilla de la antigüedad. Una de esas enigmáticas construcciones se encuentra en los Altos del Golán, una meseta situada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria, y que, por su situación, resulta ser una zona bastante conflictiva. Probablemente por esta razón, Gilgal Rafaim sea una de las construcciones más misteriosas y menos conocidas de Israel, ya que se encuentra en esta meseta, cerca del mar de Galilea. Se trata de una extraña edificación megalítica, y su nombre en hebreo significa Rueda de los Gigantes. La leyenda dice que fue construida por seres gigantescos. También la Biblia menciona a un rey de un tamaño enorme, Og de Bashán, y curiosamente es en el territorio de Bashán donde se encontraban los Altos del Golán, una zona supuestamente habitada por gigantes. A nivel del suelo, solo podemos ver un montón de piedras en ruinas. Sin embargo, si nos elevamos, podemos distinguir un impresionante y colosal patrón circular. Esta estructura estuvo escondida durante miles de años, porque no era visible desde tierra, pero a finales de los años 60 se hicieron una serie de reconocimientos aéreos que descubrieron el diseño que formaban esos montones de piedras. Las primeras excavaciones determinaron que se trataba de una de las más gigantescas y antiguas construcciones de la región. Este monumento está formado por un mínimo de 5 anillos concéntricos, en forma de rueda, hechos con piedras, y en su centro un túmulo, que ha creado bastante controversia entre los científicos respecto a su datación, ya que algunos opinan que pertenece a la misma época que el resto de los círculos. Otros, sin embargo, sugieren que fue construido 2000 años después. El círculo más externo tiene más de 152 metros de diámetro y una altura aproximada de 2,5 metros. Los muros tienen un grosor bastante uniforme. Se encuentra entre los 3,20 y 3,30 metros. No todos los anillos están cerrados, ya que algunos se hallan conectados entre sí mediante muros de piedras, dibujando los radios de una gigantesca rueda. El túmulo central mide unos 25 metros de diámetro y unos 5 metros de altura, y parece que fue añadido unos 2000 años después de haberse construido. Está formado por rocas de basalto apiladas unas encima de otras, con un peso aproximado de unas 40.000 toneladas. No se puede saber la datación exacta, pero se han encontrado fragmentos de cerámica y herramientas de sílex del 3500 a.C. Esto significa que como mínimo tiene 5500 años,
aunque podrían ser muchos más, ya que los fragmentos de cerámica pertenecen a fechas posteriores a su construcción. La similitud en antigüedad con el monumento británico de Stonehenge ha motivado que algunos lo llamen el Stonehenge del Próximo Oriente. Nadie sabe cuál fue el motivo que llevó a su construcción, ni tampoco quiénes pudieron realizar una estructura tan descomunal, por lo que todo el complejo es un absoluto misterio. Sin embargo, no falta quienes lanzan sus teorías, que por supuesto son muchas y variadas. Una de ellas plantea que fue utilizado como centro de observación astronómica o adoración a nuestro astro, pero el túmulo interior bloquea los rayos del sol en los días más señalados. Ante todo esto, los investigadores se preguntan cómo una civilización nómada, que supuestamente es la que habitaba en esa época, pudo levantar este inmenso monumento, ya que para extraer y transportar las piedras para su construcción, algunas de 5,5 toneladas, se calcula que se habrían necesitado más de 25.000 días de trabajo. Por el momento, los arqueólogos continúan sin tener explicación para uno de los más singulares y asombrosos monumentos prehistóricos de esta región. Otra enigmática construcción, poco conocida, se halla en Irlanda, país apodado Isla Esmeralda, por su exuberante paisaje verde, y situado frente a las costas de Inglaterra y Gales. Es una tierra llena de mitos y leyendas, con un valioso legado arqueológico, y uno de los lugares más enigmáticos de ese país se encuentra en las islas de Arán, concretamente en la isla más grande, Inishmore. Se trata de 4 misteriosas fortalezas, ya que nadie puede explicar por quién y para qué fueron construidas. El puerto más importante de esta isla se encuentra en Silronain, un pequeño pueblo pesquero situado en una llanura pedregosa, rodeada de mar. Apenas tiene vegetación y los fuertes vientos atlánticos soplan con fuerza, haciendo que quienes habitan en este lugar tan apartado sufran unas condiciones de vida exageradamente extremas. Pero, ¿quiénes pudieron asentarse en esta tierra tan hostil y levantar estas construcciones? A 4 kilómetros de este pueblo se encuentra Dún Eoxla, una de las 4 fortalezas que se encuentran en Inishmore. Se trata de un impresionante fuerte prehistórico con forma circular, constituido por 2 recintos concéntricos de piedra caliza. El círculo interior está formado por una muralla de 2 niveles, de 5 metros de alto y 3,5 metros de ancho. Nadie sabe cuándo fue construido, aunque algunos especulan que podría datarse entre los años 550 y 800 a.C. Hay que señalar que se encuentra situado en un lugar estratégico, ya que la visión desde ese punto es de 360 grados, y en los días despejados pueden verse incluso las costas de Irlanda. Otra de las construcciones que se encuentran en la isla, y quizá la más importante, es la fortaleza de Dún Aongasha, o Dún Aengu, situada al borde de un cortado acantilado de 100 metros de altura. Tiene forma de herradura abierta hacia el mar y consta de 4 murallas hechas de piedra de 6 metros de altura y 4 metros de espesor. El recinto fortificado ocupa un total de 6 hectáreas. Según los estudiosos, Dún Aengus fue construido por los pobladores de estas islas en la Edad de Bronce, aunque cuesta creer que alguien viviese en un lugar tan desolado. Sin embargo, la mitología recogida por los monjes cristianos en sus códices medievales nos da una explicación muy distinta. Se cuenta en esos escritos que esta fortaleza pertenecía al dios Oengus Mac Indao, Aengus, y formaba parte del pueblo de la diosa Danu, una de las 5 razas míticas que poblaron Irlanda, y que según cuenta la leyenda, llegó a la isla montada en unas misteriosas nubes oscuras.
Los relatos conectan también a Aengus con uno de los monumentos megalíticos más impresionantes de Europa y que se halla también en Irlanda, el túmulo de Newgrange, construido por el dios supremo Dagda, aunque acabó siendo la morada de su hijo Aengus. Newgrange, datado en más de 5000 años, consta de un corredor con una orientación solar muy precisa, hasta el punto de que el primer rayo de sol del solsticio de invierno recorre todo el pasillo iluminando totalmente el fondo de la cámara. Son muchos los que se preguntan ¿por qué levantaron 4 fortificaciones a tan poca distancia las unas de las otras y en un territorio tan pequeño? ¿Qué es lo que pretendían defender en un lugar tan inhóspito? Otra enigmática construcción se halla en la bahía de Skyle, en Mainland, una de las islas Orcadas más grandes de Reino Unido. Estas islas forman un archipiélago situado en el norte de Escocia y consta de aproximadamente 70 islas, pero tan solo 20 están habitadas. Se trata de Skara Brae, un extenso asentamiento neolítico que estuvo sepultado bajo siglos, hasta que en el año 1850 fue desenterrado por una fuerte tormenta. En su origen, se encontraba en la orilla de un lago interior, pero con el tiempo el brazo de tierra que separaba este lago del mar se fue erosionando. Esto hace que ahora se halle situado junto al mar. Han calculado los expertos que estuvieron habitadas aproximadamente entre el 3100 y 2500 a.C., por lo que se trata de las construcciones neolíticas más antiguas. Es el poblado más completo y mejor conservado del norte de Europa, gracias a estar tapado bajo el nivel del terreno. Curiosamente, el poblado disponía de un sofisticado sistema de canalización que permitía que existiera un retrete en cada vivienda, algo muy avanzado para gente de hace más de 5000 años. Sabemos que existen otras muchas construcciones poco conocidas, repartidas por todo el planeta, que están esperando a que el mundo las vuelva a descubrir, para asombrar a aquellos que las visitan. Y, por supuesto, no por ello son menos importantes, porque todas y cada una de esas estructuras antiguas, por pequeñas que sean, llevan impresas en sus piedras enigmáticas historias aún por desvelar.